Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con las clases de demografía. Eh, Aquí simplemente iniciamos con la introducción que hizo el profesor. Interesante es que va a ser un examen a libro cerrado y a necesitar calculadora. No se te olvide llevarla. No vas a poder usar computador ni nada por el estilo. Y va a ser un popurrí de estilo de preguntas. Va a tener preguntas de estilo ABC, falso verdadero, preguntas abiertas y va a pedir hacer cálculos. Seguramente estas dos más o menos se encajan unas con otras, pero de todas maneras es importante. El tipo le dice, ojo, que a mí lo que me importa es que tenga conocimiento de los términos básicos y sus definiciones, ¿ya? Entonces que vas a necesitar los conceptos y análisis para se me olvidó forecasting en español, como para predecir el futuro, y que tienes que tener competencia en el entendimiento de qué significa usar cierto método u otro. Eso pueden ser preguntas abiertas y es por qué se va a usar este tipo de cálculo y no otro. Y tiene que haber competencia en la aplicación de métodos simples del forecasting. O sea, está diciendo aquí son cálculos, que usted sepa hacer su cálculo. ¿Ya? Aquí que usted sepa escoger el método para poder después hacer el cálculo. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Eh, bueno, entonces aquí pues como siempre te dice qué es lo que usted tiene que tener. Pues obviamente primero entendimiento de lo que usted está hablando, ¿ya? Entendimiento de los términos. Y esto es muy importante porque a veces a ti te falla que confundes una palabrita o que de pronto el término sí era así, pero se te confunde con otro. No, acá es necesario que entiendas qué significa cada cosa. Lo fácil de este tema es que acá siempre hablan, o sea, el nombre de lo que le piden indica qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, si le dicen rata de fertilidad, entonces usted sabe rata a división de fertilidad, entonces nacimientos tiene que estar por ahí, ya, rata de mortalidad, pues, tiene que haber la gente que se muere. No sé, migración neta, entonces cuánta es la gente que llega y cuánto es la gente que se va, etcétera. Es como muy fácil de saber porque pues el mismo nombre te indica de qué estás hablando. Pero de todas maneras es importante saber qué significa y eso es lo que vamos a hacer acá. Eh, También pues acá pues obviamente eh, es importante, bueno, para la cuestión de la vida, ¿no? De la vida misma es que es la calidad de la data que usted tiene observada. Entre mejor sea la calidad, pues mucho mejor, ¿no? Eso es así. Eh, entonces, que hay muchas informaciones que a veces son datos de computadores y pues entonces la gente le confía ciegamente al computador. Y ese no es el caso en estas veces. A veces sí es necesario usted echarle una miradita. O sea, es como un comentario contra la inteligencia artificial que ya lo estaba haciendo un tipo desde el 68. Y es como, sí, papi, yo sé que existe el computador y se lo va a hacer rapidito los cálculos que usted le pida, pero usted tiene que estar en la capacidad de entender de qué estás haciendo, si le está botando basura o no le está botando basura el cálculo de su computador. Eso es lo que le está diciendo acá. Para usted, pues obviamente lo más importante en este caso es entender los términos de lo que están hablando. Listo. Acá son los temas del curso. Introducción, de dónde viene la información demográfica. Entonces aquí seguramente hablarás de censos y cosas así por el estilo. Eh, Cómo se hace el análisis de las estructuras demográficas. Entonces, ¿qué es una población? ¿Cuáles son las estructuras demográficas? ¿Cuáles son los procesos demográficos? ¿Ya? Aquí le van a decir cómo es que usted
Entonces aquí son como cosas poblacionales seguramente. Y acá ya después habla el siguiente, que es cómo hace usted ese forecasting, cómo hace usted esa ver en el futuro, ¿no? Entonces, vas a hablar sobre diferentes temas que pues van a ser como migración, cómo se desarrolla una población, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pues como último punto va a ser el tema de cómo impacta el cambio climático, todas esas cosas que sí, muy bonito, pero pues no es como lo más relevante acá, pero pues sí. Listo. Entonces, aquí ya comenzamos lo bueno. Eh, Primero es la definición de qué es demografía. Entonces, demografía es el estudio de la población en sus aspectos estáticos y dinámicos. Aquí le traduje esa frasecita. Ahora la pregunta es, ¿qué es un aspecto estático y qué es un aspecto dinámico? Si todo cambia, porque acá te ponen los ejemplos, aspectos estáticos, tamaño de la población, edad, sexo, estado marital, características económicas, la distribución a través de áreas geográficas, y hay aspectos dinámicos como fertilidad, mortalidad, migración, crecimiento. Entonces usted va a decir, pero momento, si todo esto cambia, el estado marital cambia. Si alguien estaba soltero y se casa, pues ahora está casado. Y si estaba casado y se le muere la pareja, pues ahora quedó viudo. Cambio, siempre va a cambiar el estatus marital, el tamaño. Van a haber muertes, van a haber nacimientos, cambia. Y entonces de pronto puede haber una confusión. Y no, es algo muy sencillo. Y es, los aspectos estos estáticos son los aspectos de si usted toma una fotografía de la población. Usted está y va a estudiar su población, le toma una foto y ¡ta! Todo lo que usted puede analizar ahí en esa foto es estático. ¿Cuál era la población en ese momento de la foto? No le importa a usted el futuro, sino es ese momento en el cual usted tomó esa foto a la población. ¿Ya? No sé, Ibagué 1989. ¿Cuántas personas había? De esas personas, ¿cuántos eran hombres? ¿Cuántos eran mujeres? ¿Cuáles eran las edades? ¿Cuántos eran solteros y casados? ¿Cómo era la economía? ¿Era buena? ¿Era mala? Eso es estático, porque usted tomó la foto y usted lo puede analizar. Los aspectos dinámicos son aquellos aspectos que modifican los aspectos estáticos. Es decir, usted tomó la foto, Ibagué 1989, y usted dice, Ibagué en ese momento tenía 350.000 habitantes. Eso es un dato estático. Ahora, ¿qué puede modificar ese tamaño? Entonces, mortalidad, fertilidad. Entonces, eso ya son aspectos dinámicos. Migración, la gente se iba o la gente venía. Esos son aspectos dinámicos, ¿ya? Eso es, digamos, la diferencia. Todo hace parte de un mismo estudio. Y como te digo, lo importante es que usted sepa que demografía es el estudio de una población, obviamente. Ya, punto. En sus aspectos dinámicos y estáticos. ¿Qué es un aspecto estático? Aspectos estáticos son los aspectos que no cambian en un momento dado. Toma la foto, tuk, ¿cuánto había? Y los aspectos dinámicos son aquellos aspectos que pueden cambiar esos aspectos estáticos. Eso es todo. Listo. Frases interesantes, que la demografía puede explicar 2/3 de todo, muy bonito, pero bueno. Entonces, obviamente, todos los aspectos económicos, sociales, ecológicos de una sociedad están entrelazados y eso es lo que muestra esta gráfica. No sé si el tipo sea tan picky para que usted tenga que aprenderse estas gráficas, no lo sé, pero pues obviamente todo tiene un efecto uno con el otro. Obviamente, si comenzáramos por acá, la población, pues dependiendo de cuántas personas hayan y cómo están distribuidas espacialmente, y con, obviamente, cuántos muchachitos nacen, cuántas personas se mueren, cuál es la migración total, todo eso afecta a la población. Y esa población pues va a tener un impacto en los recursos y en la ecología como tal, en el lugar donde habita, obviamente. Y eso también pues va a tener un impacto económico. Entonces, y junto a la población. Entonces, obviamente, entre más población, por ejemplo, pues van a necesitar
más bienes y servicios, ¿ya? A la vez, entre más bienes y servicios se soliciten y más inversiones y más cosas, pues va a haber también un impacto en los recursos naturales que hayan en la zona, ¿ya? Obviamente, la parte económica indica usted, por ejemplo, qué tan factible es que haya fertilidad. Digamos, en países donde ahorita está mala la situación económica, tiende a haber menos nacimientos. Igualmente, a veces en países donde está yendo muy bien económicamente, también hay menos nacimientos, por ejemplo. Entonces, tiene una razón de ser. La gente dice, no tengo plata para tener una familia, para mantener un muchachito, no quiero traer un niño a este mundo a que aguante hambre". Y gente muy rica, por el otro lado, piensa y dice, no, yo no quiero encargarme de un niño porque yo prefiero hacer mis actividades, ir en mi yate, volar por el mundo y no quiero tener un niño. Entonces, lo que te digo, los aspectos económicos también pues, van a tener un afecto en la población y eso es lo que se estudia. Eh, Igualmente, las cuestiones culturales, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, un país muy sulmán de pronto va a tener mayor afecto de tener niños, ¿ya? Por ejemplo, un judío, los judíos, si no tienen un hijo, es como una maldición, entonces a ellos les gusta tener también hijos, entonces eso también es una cuestión cultural, ¿ya? También con cuestiones culturales como en África, eh, que a pesar de que no tienen dinero, se llenan de niños por cuestiones sociales, culturales, etcétera. Es decir, todo está relacionado uno con los otros y pues eso es lo que muestra esta grafiquilla. Listo. Ah, bueno, entonces aquí pues esto sí es bueno que usted lo lea porque me estoy dando cuenta que el profesor hace unas diapositivas que únicamente enumera el tema y el tipo por lo que veo explica sobre eso. Entonces es difícil solamente explicarle con las diapositivas. Aquí por lo que veo es como qué es lo que usted tiene que tener en cuenta para hacer el, los planeamientos o qué es lo que necesita para hacer el planeamiento. Entonces te indica, bueno, un momentico, mire la situación actual y compárela. Defina objetivos y dimensione la infraestructura o sí, la infraestructura que usted tiene. Y entonces vas a tener un problema dependiendo de las necesidades. Ejemplo, va a decir, ¿cuál es la zona de influencia de un kindergarten? Obviamente, si usted tiene aquí su ciudad y acá tiene usted un kindergarten, pues obviamente va a estar limitado a el barrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente usted de pronto a veces los kindergartens va a ser los papás que tienen que llevarlo rapidito antes de ir a trabajar o a veces si es una escuela, porque kindergarten de pronto los niños no van solos, pero ya de pronto en una escuela en primaria aquí los niños tienden a ir solos, entonces vas a querer que vayan a pie. No le vas a decir a un niño, tómese un bus, un Uber y cruce la ciudad". No, entonces obviamente esa área de influencia que puede suministrar un kindergarten es más reducida a comparación, por ejemplo, de una universidad, que si usted tiene aquí la universidad, por decir algo, acá tiene usted su universidad, entonces incluso de otras ciudades pueden venir y se mueven, pues ya son gente adulta y saben hacer sus cosas. Entonces, obviamente es un problema diferente. Entonces, esos problemas que son dependiendo de la población a lo que va dirigida, entonces es lo que dice. Entonces le dice, bueno, pues, mida cómo compara la situación, defina los objetivos de desarrollo que quiera, dimensione las facilities y pues la población le va a dar los indicadores que necesitan en el proceso de planeamiento. ¿Ya? Si usted necesita universidades, pues el área de influencia es gigante, pero si tiene muchos niños vas a necesitar más escuelas, porque como te digo, no van a cruzar la ciudad para ir al tema de ir a estudiar a una escuela del otro lado a otro lado. Si usted tiene una familia en Fahingen, no le va a decir, llevemos los niños a estudiar al aeropuerto, que es un huevazo tiempo. Ya, eso es. Listo. Entonces, pues esto es como
tema que es interesante. Entonces el planeamiento pues obviamente está relacionado con el futuro y la pregunta es, ¿cuántas personas y qué tipo de personas va a vivir y trabajar acá? Esa es la pregunta, ¿ya? Ese, ¿cuántas personas? Pues muy básico. Y ese qué tipo, pues va a ser qué tipo es personas más viejas, personas mayoritariamente jóvenes, personas con un eh, background de inmigración, muy locales. Eso es que usted puede definir y lo puede definir con la demografía. Listo. Aquí ya iniciamos siguiente tema importante, que es la ecuación básica de la demografía. Usted ve esto y va a decir, oh, mamá mía, no, qué feo, muchos números y muchas letras. No, está re fácil. Entonces, la P es población, la B son nacimientos, la D, pues muertes, deaths, la I, inmigrantes, la O, emigrantes, o la gente que se va, la R en una región cualquiera, no sé, Stuttgart, Vaingen, Bogotá, Ibagué, no sé, apartado, lo que sea. Quité un punto en el tiempo, porque pues eso es lo importante. Entonces, le está diciendo que la población en una región dada, no sé, Bogotá, en un tiempo determinado, en el 2050, sería igual a la población inicial de su estudio, digamos, la población en el 2025, más los nacimientos que va a tener en el periodo de tiempo del 2025 al 2050, más las muertes, obviamente todo es estimado, ¿no? Más las muertes estimadas entre el 2025, digo, menos las muertes estimadas entre el 2025 y el 2050, más la inmigración que va a haber entre el 2025 y el 2050, menos las personas que se van del 2025 al 2050. Y usted hace esas sumas y restas y va a darle la población total en el 2050. Entonces aquí es muy sencillito. Obviamente los nacimientos suman, las muertes restan, los inmigrantes suman y los emigrantes restan. Eso es la ecuación. No es difícil, es solamente pues, tener lógica, que es personas que tienen una población en un año tal, ya, digamos, no sé, 1000 personas, si nacen y lo vas a analizar en el año 2025, y usted quiere calcularlo ahora para el año 2026, ¿cuánto? Si había una población con 1000 personas y nacen 100 niños, se mueren 50. Hay inmigrantes que vienen a visitar ese pueblito y vienen unos 50, pero esto es una chanda de pueblo porque son solo 1000 habitantes y se van unos 200. Entonces la pregunta es, ¿cuánta población va a haber en ese a 2026? Escoge 1000 más 100, 1100, menos 50, 1050, más 50 inmigrantes, otra vez 1100, menos 200, 900. Entonces aquí en esa población habrían 900. Aquí en este ejemplo que me dio por poner, la población decreció. Ya. Pero como te digo, facilita de entender, facilita rigitica. Listo. Ahora le van a decir, ¿y usted para qué le sirve eso? Pues, ¿para qué le sirve? Pues claro, le sirve para saber cuál es la diferencia de la población entre un tiempo X y otro tiempo Y. Entonces, le dicen, bueno, pues entonces, si usted tiene los datos, usted puede saber cuál es la migración neta. ¿Qué significa la migración neta? Entonces, la migración neta, que la definen como la M de Net Migration, que es esta de acá, va a ser igual a qué? Pues a los inmigrantes, ¿sí? Que es esta, menos los emigrantes, que son los que se van. Obviamente, la gente que se llega menos la gente que se va. Y sería equivalente, por esta misma fórmula de acá, a decir que también sería equivalente a decir que es las personas,
o la población de un año menos la población del otro año, digamos la población del 2026 menos la población del 2025, menos la población menos los nacimientos que hubo entre el 2026 y 2025, menos los muerticos que hubo. Si usted hace esa resta, pues, ¿qué es lo que le queda? Pues la migración total. Así de sencillo. ¿Ya? ¿De dónde viene? Pues acá. Si usted dice, si usted coge y dice, tengo estos dos datos y cojo y resto los 900 menos los 1000, ahí ya son menos 100, ¿cierto? Y si usted coge las muertes y los nacimientos, entonces usted puede calcularlo. Hagámoslo acá, ¿sí? Te dice población, ¿qué fue? Mire, vea, hagamos nuestro ejemplito acá, ya que pusimos acá. Entonces decimos que la población aquí sabemos que fue los 900 de nuestro ejemplo, menos los 1000 con los que iniciamos, ¿cierto? Aquí dijimos que los nacimientos en ese año eran 100 peladitos y los que se murieron pues eran 50. Si hacemos la operación, aquí pues es negativo y esto es negativo, esto va entre paréntesis, esto va entre paréntesis. Entonces aquí serían menos 100 y acá sería menos, y acá tendríamos 100 nacimientos menos 50 eh, que se morían, entonces aquí son 50. Entonces tenemos que menos 100 menos 50, pues eso nos da menos 150. Entonces, la migración neta fue menos 150. ¿Qué significa el símbolo negativo? Que hubo más gente que se fue que la gente que se llegó. Y miremos, tenemos 200 migrantes y 50 inmigrantes. Si hace la resta, pues da 150 negativos, porque fueron los que se fueron. Mira, 250, 200 menos 50, 250. Es lo mismo. Así de sencillo. Es esta partecita de la fórmula. ¿Ya? Eso es así de sencillito. Espero que le haya quedado claro. Listo. Acá viene entonces, le dicen, bueno, nosotros ya sabemos qué es la migración neta. La migración neta, pues entonces dijimos que era la resta de los que son inmigrantes menos los emigrantes. Y el net natural change pues es los que nacen menos los que se mueren. Entonces acá le dice, bueno, sí, cuando es positivo y cuando es negativo. ¿Qué significa que sea positivo? Positivo significa que eh, están naciendo más personas que las que se mueren. Si es negativo, que están muriendo de más personas de las que nacen. La net migration, si es positiva, pues ¿qué significa eso? Están llegando más personas de las que se van. Si es negativa, significa que están yendo más personas de las que llegan. Y entonces usted puede decir cómo evoluciona la población. Entonces van a haber 8 casos. ¿Cuáles son esos 8 casos? Si es positiva la net natural change, o sea, nacen más personas que las que se mueren, y la net migration es positiva, llegan más inmigrantes de los que se van, pues la población crece bastante. Ese es un caso. Listo. Aquí está un caso. Ahora, si hay más nacimientos de los que se mueren, o sea, acá es positiva, ¿sí? Pero la net migration es negativa acá, ¿qué significa? Que se están yendo más personas de las que se están llegando. Entonces, hay dos casos. Puede crecer, hay tres casos. Puede crecer, porque significa que los que nacen son mucho más de los que se van. Se puede mantener igual, porque significa que los que nacen son la misma persona que las que se van. O puede ser negativa, que significa que los que nacen no son suficientes para frenar el proceso de la gente que se va del país. Por ejemplo, no sé, Venezuela, por decir algo. ¿Ya? De pronto sí, hay más gente que nace que la que se muere, pero hay mucha más gente que se va del país, entonces la población decrece. De igual manera, aquí, por los lados negativos, si la población si el natural change es negativo, es decir, la gente se está muriendo a comparación de los que nacen, pero hay
aquí negativa, pero la net migration es positiva, es decir, están llegando muchos inmigrantes, pues la población crece. Si los que se mueren están lo mismo con las personas que llegan, pues se mantiene igual. Y si los que se mueren son tantos a comparación de los que llegan, pues la población decrece. Y pues está el otro caso que es que se está decreciendo por punta y punta, porque los que se mueren son más de los que se nacen y los que se están yendo del país o de la ciudad se están yendo más de los que llegan. Entonces esto es una que decrece muy rápido. Esa es esa tablita. Importante que sepa, pero es súper sencilla en mi opinión. Acá es una grafiquita que muestra cómo son los cambios de población, simplemente como para que vea, acá le están diciendo que acá es la gente que se va, aquí en este lado es la gente que llega, si te das, y acá te dice cuál es la cambio en población respecto al año anterior. Entonces, lo azul es muy negativo, o sea, gente que se iba, lo amarillo es gente como que, o ciudades o condados que se mantuvieron más o menos igual, y entre más rojo, pues que llegó más gente. Entonces, ¿qué se ve acá? Que la gente del oeste de Alemania, que es esta zona, la gente del oeste de Alemania, se iba al sur o se iba para Berlín, que era donde estaba creciendo. Esto es una información muy vieja porque era una información de 1991, pero pues es algo que ha estado pasando en Alemania y eso es lo que le indica esa tabla, ¿no? Mira, aquí todos son negativos, gente que se va, gente que se va. Y aquí todos son positivos, gente que llega, gente que llega, gente que llega. Eso es. Estos amarillitos, gente que se va, pero gente que se llega. Entonces mantiene más o menos como un balance, tiende a mantener el balance. Listo. Acá le muestran también en un mapa cómo es el porcentaje de población, muy bonito, de gente viejita en Alemania, que es cuál es el porcentaje de personas que tienen más de 65 años en los counties, es decir, como en los departamentos y acá en las ciudades. Si te das cuenta es más o menos el mismo gráfico, pero el detalle cambia. El detalle cambia un poquito. ¿Por qué? Porque acá estás hablando de un manchón que está haciendo la representación de un solo, eh, digamos, departamento o county. Y acá es por municipalidad, o sea, por ciudad. Entonces, claro, cada mancha va a ser ligeramente diferente. Pero en síntesis es más o menos el mismo esquema de colores, pero pues un poquito más detallado. Esta gráfica no la entendí. Acá lo que está diciendo es que en la década del 90 hubo una cuestión de que la gente del oeste de Alemania, eh, o- yo me pierdo, pero bueno, del lado derecho de Alemania, pues se fue para el lado izquierdo de Alemania. Eh, bueno, acá entonces hablan de las ratas de fertilidad. Esas ratas de fertilidad eh, eh, son interesantes de ver cómo evoluciona a través del tiempo y a través de las décadas de cómo son las mujeres, mujeres que nacen en los 50, en los 70, etcétera. Y acá pues es la edad de las mujeres y aquí cuántos nacimientos hubo por cada 1000 mujeres. Eh, ¿Por qué aquí no viene de cero? Porque una bebé no puede tener hijos. Entonces, más o menos comienza desde los 14 años, porque pues, de pronto puede haber un embarazo adolescente y termina más o menos hacia los 45, porque pues ya es como la menopausia y ya pues no habrá niños en esa época. Y aquí están las campanas de cuáles son más fértiles o cuál fue la edad donde hubo más nacimientos. Aquí, por ejemplo, en el 64 hubo mayor nacimientos hacia los 25 años, pero si miramos en el 2020 los nacimientos mayores es para las mujeres que están más o menos hacia los 31, 32 años. Significa que antiguamente se tenían hijos más temprano a comparación de hoy en día donde se tienen hijos un poco más tardíos. Igualmente, esta gráfica muestra exactamente lo mismo, ¿ya? Eh, edad y cómo evoluciona como esa curva de nacimientos. Aquí de pronto, ¿por qué acá está cortada la gráfica? Porque claro, gente nacida en el 90 y pues obviamente la gente nacida en el 90 no tiene 49 años, no puede llegar a
a tener. Vale. Obviamente acá ya hacen unas gráficas de cómo se modificaba la fertilidad de las mujeres a través de los años, con el ejemplo de Alemania. El ejemplo de Alemania es muy simpático porque como se dividió Alemania en Alemania del este y del oeste, entonces, pues obviamente las cosas cambiaron. Entonces, obviamente acá en los 50 se acabó la guerra y como se acabó la guerra, entonces hubo lo que llamaron como el baby boom, que es que hubo un crecimiento grande de niños, ¿no? De que decían, bueno, esto está despoblado, hay que volver a repoblar Alemania, Europa después de la guerra. Si mal no estoy aquí, fue como un bajonazo, porque si mal no estoy, eso sí de pronto es como un datazo para buscar. Creo que aquí se inventaron la pastilla anticonceptiva. Entonces aquí baja la, la rata de nacimientos, si mal no estoy. Interesante es cómo se dividen después los nacimientos entre las dos Alemanias. Esta East Alemania es la mala, digamos, la comunista. Entonces aquí había más rata de nacimientos a comparación de la Alemania capitalista. La roja es como el promedio. Y aquí, en este año que fue la caída del muro de Berlín, entonces es muy interesante que en el East Alemania dijeron, no, pues nosotros ya no queremos más niños y bajó dramáticamente. En cambio, en la Alemania capitalista se mantuvo relativamente constante digamos, como el número de, de la rata de fertilidad. Y más o menos como hacia eso de los 2005, por lo que veo acá, como que ya se ha igualado más la tendencia tanto del este, el oeste, y está muy bien. ¿Ya? Acá todavía la diferencia, porque de pronto una pregunta válida es, ¿y por qué chuchas aquí cuando se cayó el muro siguen dividiendo las Alemanes? Porque como estaba muy bien definida la zona y se sabe cuáles eran los departamentos que hacían parte de la antigua Alemania, pues todavía la tienen haciendo seguimientos como aparte a ver cómo se ha integrado. En mi opinión es como un trauma de los alemanes con su división y los alemanes del piensan que son de segunda categoría y se sienten mal, etcétera. Ya son traumas alemanes, pero pues, bueno, a ellos les gusta medirse, a los alemanes les gusta medir cosas. Acá entonces te dice que también hay una diferencias tanto temporal pero también regional. Entonces, por ejemplo, acá te ponen dos ciudades, Stuttgart y Böblingen. Böblingen tiende a ser un poquito más rural y si te das cuenta la tasa de fertilidad es ligeramente mayor a comparación de Stuttgart. Eh, Estos no sé cuáles son estas dos ciudades, no sé, pero pueden ser relativamente similares, tal vez. No sé, no las conozco. Pero esto es lo que querían indicarte acá, es que pues, obviamente las tasas de fertilidad también, pues depende de la zona donde estén. Si es una zona más de ciudad, va a ser diferente a una zona más rural, obviamente. Aquí también te colocan otra tasa de fertilidad, pero ahora por diferentes culturas en Baden-Württemberg. Es decir, son gente de Baden-Württemberg y están haciendo tasas de fertilidad por diferentes tipos de población, alemanas, turcas, griegas y rumaníes. Si te das cuenta, la punto de Alemania es como más que va el pico grande hacia más o menos los 31, 32 años, más o menos 31, 32, hacia los 31. Es que tienen los niños aquí en Alemania, digamos el pico grande. En cambio, los turcos tienen el pico más como segmentado, como por diferentes edades, que son como las edades tradicionales de las mujeres para tener hijos, ¿no? Como a los 23 que encuentran el amor de su vida, a los 27 cuando terminan la carrera y ya como a los 29 que dicen, bueno, ya es hora de tener el niño, como los picos son ligeramente más temprano. Los romaníes que son pues más loquitos, esos tienen picos más grandes, mucho más tempranos a comparación de otros. Si te das cuenta aquí, tienen un pico como hacia eso de los 19, porque pues tienden a ser
romaníes, loquitos gitanos y tienden a ser más, bueno, no solamente gitanos, ¿no? Sino los de Rumania, por su cultura, tienden a ser más como puso la estampilla a los 18 o 19 años, ¿no? Y es un poco más constante a diferencia de edades y ya después, pues como todo, empieza a bajar, ¿no? Y los griegos también un poquito más temprano, pero menos hijos que los turcos. Por ejemplo, los turcos les gusta tener, que miras acá que los turcos tienen más hijos que los griegos eh, en estos picos, ¿no? Eh, y los de Rumanía pues pueden tener mucho más hijos, pero los tienen como constantes a través de más años, desde una edad más temprana. Eso es lo que dice esta gráfica. Y eso es lo que tú debes poder interpretar cuando veas estas gráficas. Listo. Acá le ponen la bibliografía, le van a decir a usted qué es lo que usted necesita. Entonces lo que usted necesita saber es saber operar en fórmulas. Entonces, que sepa cómo se hacen los paréntesis y qué significan las fracciones, que hay un número aquí y un número acá, que usted lo pueda entender, yo sé que usted lo puede entender, que es cuáles son las raíces y las potencias, que usted sepa multiplicar y dividir, que sepa sumar y restar. Es una tontería, pero son operaciones importantes que tienes que saber que primero se hacen los paréntesis, etcétera. Aquí las cuentas no son complicadas, ¿no? Realmente no es que sean muy complicadas. Y le dice, bueno, que sepa también redondear, ¿ya? Eh, Especialmente al final de los resultados. Porque si usted le dicen eh, cuántas personas murieron o cuántas personas murieron o cuántas personas se prevén que van a morir en la población de Chocontá entre el año 2025 y 2030 y por la estadística le dicen a usted van a morir más o menos 219,75 personas. No conozco la primera persona que muera solo 0,75%. Entonces, pues, ni modo, pues hay que redondearlo a 220, ¿no? Pero ya al final de los cálculos, eso es lo que le dicen. Entonces le dicen, ojo que hay algunas excepciones a redondear, que es para los casos intermedios, cuando usted va a hacer más calculaciones. Entonces, más o menos usted redondea es cuando ya tiene un resultado final. Eso es lo que le está diciendo acá, ¿ya? Y pues obviamente tienes que redondear muchas cosas, ¿no? Es como, ¿cuántas personas nacen? No van a nacer 2 niños y medio, o sea, no nace medio niño, o nacen dos o nacen tres. Y usted va a hacer cálculos, porque aquí se hacen cálculos y resultados le pueden salir por ese estilo, ¿no? Nacen 2,7 niños. Le dicen, bueno, no, van a nacer tres. En algunos casos sí es importante porque es un ratio, ¿ya? Pero cuando no son ratios, sino número, pues tendrás que redondear. Eso es todo por hoy. Más fue un poco más extenso de lo que yo pensaba, pero pues el tema es sencillito y es un poquito apasionante. Entonces, espero que hayas entendido. Si tienes preguntas, me puedes contactar. En mi opinión, ¿qué es lo importante? Que usted sepa manejar esto, que usted sepa cómo funciona, que es demasiado fácil, ¿ya? Que es básicamente saber que pues, una población se afecta por los nacimientos, por las muertes y por los que emigran, punto, ¿ya? Que usted hace las sumas y restas y pues va a generar la población. ¿Qué es la net migration y qué es el net natural change? Como dijimos, net migration es la resta de los que inmigran y los que emigran y el net natural change es de los que nacen y de los que se mueren y entender estos 8 casos, ¿no? Que es cuando la población crece o decrece, dependiendo de los procesos de nacimiento, mortandad y migración e inmigración. Pues aquí, pues, digamos, nunca está de más lectura de gráficas. Y acá es el tema de la rata de nacimientos y que afecta a través de los años cuántos son los nacimientos que pueden haber en una población determinada. Eso es la situación.
y que pueda entender estas gráficas, ¿no? Que las lea y pueda entender y decir, ah, mira, esto significa esto y esto y esto. Por ejemplo, acá, miremos esta, la de abajo, ¿qué le está diciendo? Esta es, esta gráfica me indica cuántos nacimientos hubo por cada 1000 mujeres entre la edad de 15 a 49 años en dos localidades, una que se llama Neca Odenwald y Sigmaringen. Punto. ¿Ya? Así de sencillo. Y acá puede decir que aproximadamente a partir del año 2015, la nacimientos vivos fue prácticamente igual. Punto. Así de sencillo. Es lo que es necesario. Vale. Eso es todo y nos vemos en el próximo.